audiencia. Le damos las gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en este maravilloso espacio, maravilloso programa, donde hay un objetivo claro que es hablar de la palabra de Dios. No hay otro objetivo que no sea ese. Así que mi nombre es Reymi Ramírez. Me congrego en la Iglesia de Dios de la Profecía Central, Pastor Robert Pacheco, y estoy muy agradecido con el Señor por poder estar aquí en esta tarde. Y vamos a estar hablando de un tema en esta tarde que se titula Jesús en Colosenses. Sobre esta epístola o esta carta del apóstol Pablo directamente a esta iglesia, la iglesia de Colosas, quiero agregar un pequeño dato, y es que esta carta fue escrita alrededor del año 62 después de Cristo, de nuestra era moderna. También otro dato es que Colosas pertenece específicamente al continente asiático. Entonces, sobre esta epístola o carta vamos a estar leyendo algunas escrituras donde se mencionan datos muy importantes, muy precisos, sobre diferentes temas, muy interesantes. Por ejemplo, el primer versículo que vamos a estar leyendo, que está en Colosenses capítulo 1, verso 9 en adelante, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo con el conocimiento de Dios. Y dice en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de tu gloria, para toda paciencia y longanimidad. Cuando uno se pone a investigar en la Biblia sobre cuáles son, digamos, los modelos de oraciones más precisos que uno como cristiano pudiera imitar y que uno como cristiano pudiera utilizar para su propia vida de oración, ahí tenemos la oración del Padre Nuestro, que viene siendo una oración modelo. Pero además del Padre Nuestro hay otras oraciones o peticiones que vemos, como por ejemplo esta que está en Colosenses capítulo 1, verso 9, donde Pablo primero dice sobre esos creyentes de la iglesia de Colosas, dice que seáis llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y cuando uno se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la petición más importante que le podemos hacer a Dios? ¿Cuál es la máxima petición? Hay mucha gente que diría la mejor petición que podemos hacerle a Dios es por santidad o por fortaleza espiritual. En fin, hay diversas respuestas que ciertamente serían muy válidas. Pero si hay una petición que nosotros tenemos que hacerle a Dios, que viene siendo la máxima petición, es orarle a Dios por sabiduría. Alguien diría también por la salvación, sí, claro. Pero quiero enfatizar en el punto de orarle a Dios por sabiduría. ¿Por qué es tan importante pedirle a Dios eso? Porque esa es la llave del crecimiento en la vida cristiana y es la llave del crecimiento espiritual. Y algo muy bueno sobre esto es que no hay límites. Siempre hay más conocimiento que podemos obtener, pero no es solamente el conocimiento en sí, sino obviamente que uno ponga eso en práctica, porque el conocimiento que no se pone en práctica se vuelve algo totalmente vano. Entonces, aquí en el verso 11, también Pablo le dice, fortalecidos con todo poder, y menciona una palabra en la Biblia que aparece 2 o 3 veces, que es la palabra longanimidad. Es una palabra posiblemente para bastantes personas una palabra extraña, pero es un verso, o eso es una palabra que aparece en la Biblia. Y cuando uno investiga, por ejemplo, qué significa longanimidad,
se asemeja mucho a la paciencia, pero la longanimidad, esa cualidad que todo cristiano debe tener, consiste en que en medio de las dificultades, cuando una persona logra mantener ese gozo, a eso se le llama longanimidad. Porque podemos tener paciencia y debemos tener paciencia, porque de hecho es uno de los frutos del Espíritu Santo, la paciencia. Pero la longanimidad tiene que ver cuando usted se siente gozoso a pesar de estar en diversas dificultades. Y eso no es algo realmente tan fácil de lograr, humanamente hablando. Es extremadamente difícil. Pero cuando tenemos este fruto que se menciona aquí, no se anda predicando tanto de la longanimidad, porque no es un fruto o una cualidad que se mencione tanto en la Biblia, pero sin embargo es bastante importante para nuestro desarrollo como cristianos. Entonces, si hay algo que también tenemos que pedirle al Señor es: Señor, dame más longanimidad. Y si la palabra suena muy extraña, podemos decirle simplemente: Señor, ayúdame a estar gozoso en medio de las tribulaciones. Dice en el verso 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Muchas veces nosotros hablamos del gozo de la salvación. Hay un versículo, una escritura en la Biblia que es donde de manera específica se menciona ese término del gozo de la salvación, que es en el Salmo 51, uno de los salmos famosos de la Biblia, que es el Salmo del arrepentimiento, se le conoce así. Entonces ahí es donde David dice: devuélveme el gozo de tu salvación. Y el gozo de la salvación se radica o se fundamenta en dos elementos principales. Primero, en el Salmo 16, verso 11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. O en otras palabras, hay gozo abundante. Entonces, ¿cómo uno aumenta ese gozo por la salvación? Cuando estamos conectados en el escudriñamiento de la palabra, en la oración, en la búsqueda. Eso de manera instantánea puede aumentar el gozo de la salvación. Pero también hay otra forma de sentir gozo. Y es cuando usted tiene esa seguridad de que usted, que estaba en tinieblas y ahora está en luz, de que usted ahora es nueva criatura. Esa realidad y el usted ver la misericordia que Dios ha tenido en su vida también es otra razón muy fuerte y muy contundente para que un creyente sienta un gozo tremendo, un gozo profundo. Entonces también el gozo de la salvación se fundamenta en nosotros tener esa seguridad de que nuestros pecados han sido perdonados. Y dice en el verso 14 de Colosenses 1: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, si hay algo, si hay una realidad bíblica que tiene que darle gozo a un cristiano, además de la realidad de la vida eterna, de la promesa de la vida eterna, pero si hay algo que tiene que darle alegría a un cristiano, es saber que sus pecados han sido perdonados por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Y cuando uno se arrepiente, cuando uno es creyente, es que uno realmente se hace consciente de esa realidad. Porque la persona que está muerta en sus delitos y en sus pecados no es consciente de eso, de que el Señor perdonó todas mis faltas. Uno adquiere ese nuevo gozo, es en el Evangelio. Dice también en el próximo capítulo, dice, verso 20: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y dice en el 21: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Aquí menciona la palabra enemigos. La palabra de Dios tiene ciertas escrituras que podemos decir que son escrituras duras, muy duras. Por ejemplo, ese verso en el libro de Santiago que dice que todo aquel que es amigo del mundo, del sistema de este mundo, es un enemigo de Dios. Pero si uno le pregunta a casi cualquier persona en la calle que cree en Dios, si es un enemigo de Dios, nadie realmente que cree en Dios piensa que es un enemigo de él. Al contrario,
la persona ve a Dios como su amigo y la persona se considera un amigo de Dios. Pero una cosa es lo que uno piense y otra cosa es lo que la Biblia diga. Entonces, la Biblia dice, la Biblia enseña que todo aquel que no anda en la voluntad de Dios, entonces es un enemigo de Dios, porque el que no está en la voluntad de Dios, entonces está fuera. El que no está a favor del reino, entonces está en contra. Aquí no hay un punto intermedio. Escuchaba a un cristiano, un predicador de los Estados Unidos, que decía algo que es bastante serio. Y él decía, la mayoría de las personas no tienen problemas con Dios, pero Dios sí tiene problemas con ellos. Y cuando uno analiza eso, es algo tan profundo, porque es cierto, hay mucha gente que no tiene un problema con Dios, y hay gente que dice, de verdad, respeto a Dios, de verdad me agrada a Dios, me cae bien Dios. Pero entonces el problema es que la Biblia dice que Dios está airado contra el impío todos los días, dice en el libro de los Salmos. El problema es que un Dios santo, tenemos un Dios santo que no tolera la práctica del pecado. Y entonces eso es lo que mucha gente no entiende sobre Dios. ¿Por qué muchas veces las personas tienen estas ideas, estos conceptos muy distorsionados sobre Dios? Por la sencilla razón de que no conocen a Dios. Hay una escritura en el libro, en el Evangelio según San Juan, donde Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y le voy a poner un ejemplo de qué significa conocer a Dios. Un ejemplo muy sencillo. Eso es como que usted tiene un mejor amigo. Piense en ese mejor amigo que usted tiene. Usted tiene una relación tan estrecha con ese amigo que usted sabe muchísimas cosas sobre ese amigo, sobre sus gustos, sobre cosas que no le agradan. Pero ¿por qué usted sabe eso? Por la relación que tiene con esa persona, por la relación tan cercana. Pero imagínese que usted nunca ha hablado con alguien, usted realmente no tiene una amistad con alguien, usted no sabe casi nada sobre esa persona y no sabe qué le gusta, qué no le gusta, porque obviamente no mantiene una relación con esa persona. Y eso mismo pasa con Dios. El que no tiene una relación con Dios va a desarrollar conceptos sobre Dios muy distorsionados porque no lo conoce al no tener una relación con Él. Dice en el próximo verso, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, y aquí dice algo sumamente importante, esta próxima parte. Escuche esto. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Repito de nuevo esa parte tan importante. Dice, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Una de las verdades del Evangelio más extraordinarias es que cuando una persona se arrepiente de su pecado, esa persona pasa a estar delante de Dios como alguien santo y sin mancha, y es como que esa persona nunca había pecado durante su vida entera. Y le voy a dar una definición que escuché, me pareció muy buena, sobre qué es la gracia. La gracia es un regalo, todos sabemos eso, pero le voy a dar otra definición. La gracia es el deseo que Dios tiene de ver a una persona como si nunca antes en su vida hubiese pecado. Y cuando uno analiza esa definición de gracia, es una definición maravillosa. Por eso en el Salmo 32, verso 1 dice, bienaventurado es aquel que el Señor no inculpa o no culpa de su pecado. Y eso es algo extraordinario cuando uno analiza eso, pero no solo cuando uno lo analiza, sino cuando uno ha experimentado esa realidad tan maravillosa en su propia vida. Dice, pero aquí está la condición. Porque cuando hablamos sobre este tema de que Dios, cuando nos arrepentimos, nos ve como personas santas y sin mancha, cuando dice irreprensible se refiere a eso mismo, de que no hay ninguna culpa. Pero entonces, cuando solamente presentamos esa cara de la moneda, fácilmente se cae en lo que es el libertinaje. Porque si Dios me ve como santo y sin mancha, entonces cualquiera pudiera decir, pero entonces
¿cuál es la importancia que tiene la santidad del día a día si ya Dios me ve como una persona santa? Entonces, cuando uno solamente presenta esa parte, es esa parte de lo que es la doctrina de la justificación, ahí es que viene el libertinaje. Entonces, el próximo versículo dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Entonces pone una condición, y la condición es: sí, Dios va a ver al creyente como una persona santa y sin mancha. Dios lo va a ver así. Pero entonces la condición que aquí pone es si ustedes permanecen firmes en el evangelio, porque la justificación y la santificación no son dos doctrinas bíblicas que están divorciadas. Al contrario, son dos doctrinas que tienen que ir de la mano. Cuando hablamos de la justificación, es cuando una persona se arrepiente y la persona pasa a ser declarada justa delante de Dios. Es esa persona que estaba condenada en sus pecados, ahora la persona es justa delante de Dios y puede ser salva. Eso es justificación y se produce en el momento de que hay una conversión genuina. Ahora, cuando hablamos de la santificación, hay una diferencia, porque la doctrina de la santificación es cuando Dios inicia en el creyente ese proceso de cambio, y ese proceso en el cual el creyente va cada vez siendo una persona más madura, más espiritual, menos pecaminosa cada día a medida que va pasando el tiempo. Eso es santificación. La santificación es un proceso que dura toda la vida cristiana. Siempre hay áreas donde Dios puede fortalecernos aún más y más y más. Siempre. Uno nunca llega a un nivel donde, bueno, estoy en un nivel donde ya Dios no tiene que trabajar más conmigo. No, siempre hay áreas donde Dios tiene que seguir perfeccionándonos cada día más. Entonces, dice: y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Dice en el próximo verso: y vosotros, en el capítulo 2, verso 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo estamos totalmente completos. En Cristo estamos totalmente plenos. En Cristo hay vida, y vida en abundancia, y vida satisfactoria. El cristiano realmente, cuando está en Cristo, no siente ese vacío existencial que la gente siente. No siente ese nivel de depresión y de no encontrarle un sentido a la vida como la gente lo siente, como la gente que no es cristiana lo siente. Hay una gran diferencia. Cuando estamos en Cristo, aunque es cierto que uno se puede sentir afligido muchas veces por las diferentes circunstancias adversas de la vida, pero también hay un gozo que está ahí, y un gozo que las cosas del mundo nunca pueden darlo. Dice en el 11: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quizás alguien se pregunte qué es la circuncisión. No quiero entrar en detalles ahora de qué es la circuncisión. Me quiero enfocar en lo que dice el versículo 11, donde dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿A qué se refiere eso? A que cuando una persona viene a Cristo, hay una nueva mente que esa persona recibe, no literalmente hablando, es en un sentido espiritual. Por eso la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo, en el sentido de que ahora nuestra mirada está puesta en las cosas espirituales. Por eso hay un verso en Romanos 8 que dice: los que están controlados por la naturaleza carnal piensan en las cosas de la carne o en las cosas de este mundo. Pero los que son espirituales, ¿en qué piensan? En las cosas que son del espíritu, en las cosas bíblicas, para ser más exacto. Entonces, cuando aquí dice: al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, es que esa vieja naturaleza carnal ya no tiene un dominio esclavizador sobre el creyente. Por eso en Cristo hay una libertad que se logra. Pero lo bueno es que es una libertad que es completa. Porque hay personas que ellos son libres de las drogas, pero no son libres del chisme. Hay gente que es libre de la mentira, posiblemente no digan pocas mentiras, pero no son libres de la inmoralidad sexual.
Pero aquí en Cristo la persona es libre de la mentira, es libre del chisme, es libre de la inmoralidad sexual, del poder esclavizador que esas cosas tienen. Es libre de todo, porque en Cristo hay libertad plena en todos los sentidos. Dice en el próximo verso: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. El versículo no dice perdonándonos algunos pecados. No, el pago es completo. Dice todo pecado. Pero en la vida cristiana sucede algo en cuanto a eso muy curioso. Porque por un lado, el creyente se siente feliz porque todos los pecados que cometió en el pasado han sido perdonados y han sido borrados. Y eso a uno le produce un gran regocijo. Pero también en la vida cristiana hay un quebrantamiento por esos pecados con los que todavía estamos luchando, que ya hemos logrado la libertad, pero que a veces se pueden manifestar. Y hay un nivel de quebrantamiento por un lado, por eso, por esas áreas donde no hemos logrado esa perfección, pero al mismo tiempo también hay un gran regocijo. Dice uno de los versículos más famosos del libro de Colosenses, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aquí lo dice claro, había decretos en contra de usted, había una sentencia de muerte en contra de usted. Y gracias a Jesucristo, esa sentencia de muerte fue totalmente anulada. Y si Dios está con nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Absolutamente nadie. Dice: y despojando a los principados y a las potestades, a los demonios también podemos decir, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces hay una victoria que obtenemos a través de Jesús. Hay un verso en 1 de Juan capítulo 5 que dice: y esta es la victoria que Dios nos ha dado o que hemos obtenido, y es que a través de nuestra fe hemos vencido el mundo. A través de nuestra fe, ¿en quién? A través de nuestra fe en Jesucristo tenemos la victoria totalmente asegurada. Solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay victoria. Lo que hay es derrota y pura vanidad y puro vacío. Sigue diciendo en el capítulo 3, en el verso 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. No todas las conversiones que uno ve son reales. A veces en las campañas evangelísticas hay personas que supuestamente se convierten. En nuestras congregaciones hay gente que supuestamente se convierte. Pero no toda conversión es real. Hay conversiones que son falsas. Cuando una persona dice me convertí y no hubo ningún mínimo cambio, no podemos hablar de conversión en ese caso. Ahí lo único que hubo fue la persona repitió una oración, hubo quizás un emocionalismo, algo así, pero no se puede hablar de conversión si no hay cambio. Quizás alguien diga sí, pero es que la persona tiene que crecer en Cristo. Claro que la persona tiene que crecer, pero inicialmente la verdadera conversión produce un cambio de vida. Es cierto que la persona tiene que ir creciendo, pero no es que una persona se convierte hoy y un año después sigue exactamente con el mismo estilo de vida. Eso es incompatible con lo que realmente produce la conversión y produce cuando uno verdaderamente se arrepiente. Entonces dice: si habéis resucitado en Cristo, si es verdad que se arrepintieron, entonces busquen las cosas de arriba. Y una de las características que una persona verdaderamente cristiana tiene es un interés profundo por las cosas que tienen que ver con Dios. La persona que verdaderamente es cristiana tiene un interés por lo espiritual. Y eso es algo que es muy evidente en esa persona. Dice: poned la mira en la cosa de arriba, no en la de la tierra. Y aquí menciona otro dato importante. En Colosenses capítulo 3, verso 3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahí dice que usted ha muerto, ahí dice que el creyente ha muerto. Está dando una declaración categórica. Y todos sabemos que ahí no está hablando de una muerte literal, porque nosotros humanamente hablando seguimos respirando y seguimos vivos. Está hablando
de que el viejo yo suyo, el viejo hombre suyo ha muerto, su poder esclavizador sobre usted ha muerto. Entonces ese viejo yo es lo que ha muerto. Entonces a eso se refiere el verso cuando dice que hemos muerto. Dice, en la próxima parte, dice, ahora aquí hay algo que se tiene que explicar. Porque en el verso 3 está diciendo habéis muerto. Pero entonces en el 5 del mismo capítulo 3 hace una advertencia y dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, etc. Entonces quizás alguien se pregunte, si en Colosenses capítulo 3, verso 3 está diciendo que hemos muerto y que ya esas cosas de antes no tienen un poder esclavizador sobre nosotros, ¿por qué entonces en el versículo 5 dice hagan morir esas cosas terrenales? ¿Usted sabe por qué en el verso 5 hace esa advertencia? Porque es cierto que aunque cuando uno se arrepiente hemos muerto al dominio del pecado, pero todavía hay una lucha y todavía hay una guerra que se está librando y todavía hay un riesgo. Hay un riesgo de que esa condición que Dios me ha dado, ese nuevo estatus que Dios me ha dado de libertad, de que he muerto al antiguo hombre, si en mí como cristiano o en cualquier creyente viene un descuido, entonces esas cosas que habían muerto vuelven y resucitan, vuelven y se manifiestan. Entonces por eso aquí hace la advertencia de que sí, ustedes han muerto al dominio del pecado, pero manténganse en alerta porque esas cosas pueden resucitar de nuevo y pueden volver de nuevo en el momento que nos despegamos de lo que es nuestra relación con el Señor Jesucristo. Por eso hace la advertencia. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Dice en el 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Y dice, y revestido del nuevo. Y aquí menciona otro dato, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. La palabra renovación, le pongo un ejemplo sobre qué es la renovación. Una persona tiene un carro y el carro está muy viejo y la persona lleva ese carro donde algún mecánico o algo así. Entonces, a ese carro que tenía ese aspecto viejo, ahora vienen y le hacen diferentes cambios y ahora el carro se ve como totalmente nuevo. Entonces, a eso se refiere la renovación de algo nuevo, algo diferente. Entonces dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. Hay otra escritura donde dice que nos vamos renovando de día en día. ¿Cómo se produce esa renovación en la vida del cristiano? Se produce básicamente de dos formas. La primera forma es que la Biblia dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Si Dios no fuera misericordioso, ya esta humanidad estuviera llena de fuego, estuviera destruida y nadie sería salvo. Pero la misericordia de Dios en la vida de cada uno de nosotros se va renovando de día en día, especialmente en el creyente. Entonces, esa es la primera forma de cómo Dios nos renueva, a través de su misericordia diaria, pero también a través de su palabra nos vamos renovando. ¿Y de qué forma esto se produce? Si yo le pregunto a usted como creyente, si yo le pregunto, ¿en qué tema de la Biblia usted ha estado pensando mucho? Usted me va a dar una respuesta y me va a decir, en estos días he estado pensando mucho en tal escritura. He recibido una nueva iluminación sobre tal tema de la Biblia. Pero si yo le pregunto una semana después, usted fácilmente me dice que hay otro tema en el que usted está meditando. Entonces, a medida que pasa el tiempo, siempre como cristianos tenemos un tema en específico que está en nuestra mente y así es que se va produciendo la renovación. Cuando vamos descubriendo nuevas cosas de la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos va revelando más y más sobre su palabra.
Y dice, en el último capítulo, los últimos dos versos, dicen, en el verso 2 y 3, los últimos versos que estaré comentando, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracia. Esto es un mandato aquí. Dice, perseveren en la oración. Me he dado cuenta que algo que puede producir un descuido en la oración es cuando el cristiano se enoja con Dios. Y si usted le pregunta a un cristiano, ¿te has enojado con Dios? Posiblemente muchos cristianos no quieran responder esa pregunta de una manera tan directa, de enojarse con Dios, de estar molesto con Dios, pero eso realmente sí puede suceder. Cuando uno, por ejemplo, mira la historia de Jeremías, hubo una ocasión donde Jeremías le dijo a Dios, ya yo no voy a seguir predicando, no quiero seguir en eso de la prédica, pero entonces Jeremías termina diciendo, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste tú que yo. Entonces, sí es cierto que un cristiano puede llegar a sentir un pequeño enojo con Dios. ¿Por qué? Cuando usted quiere que Dios le responda algo rápido, y usted sabe que Dios tiene el poder de resolverle esa situación problemática, y usted no ve una respuesta rápida de Dios, hay personas creyentes que pueden caer en cierto enojo, porque entienden que Dios tuvo que accionar en ese momento que ellos querían, que ellos necesitaban. Entonces, la forma en la que esa persona puede expresar ese enojo, usted se enoja con una persona, usted deja de hablarle. Entonces, la forma en la que esa persona puede expresar ese enojo también es así para con Dios. De que estoy enojado con Dios, dejo de orar. ¿Y qué es la oración? Básicamente, hablar con Dios. Entonces, sí es algo que uno como cristiano tiene que evitar, de que las situaciones problemáticas no hagan que la fe de nosotros mengue o que nos lleve a que uno se desconecte de Dios, porque es algo que puede ocurrir y hay personas que le ha ocurrido eso. Dice, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Último verso. Dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Escuche eso, para que Dios nos abra puerta para la palabra. El propósito más grande que Dios tiene en la vida de una persona es el propósito de salvación. Eso lo sabemos. Pero hay un segundo propósito que Dios tiene. Hay varios propósitos, pero voy a mencionar este. Hay otro que es el propósito ministerial, que consiste en que Dios al creyente le da dones. La Biblia habla de eso, 1 Corintios 12, Romanos capítulo 12. Le da al creyente ministerio. La Biblia habla de eso en Efesios capítulo 5. Y Dios le da al creyente todas esas capacidades. ¿Para qué? Primero, para que el creyente sea edificado, sea bendecido él. Porque todo el que tiene un don es bendecido él mismo. Pero también para que esa persona pueda ser un instrumento en las manos de Dios para bendecir su pueblo, para bendecir su iglesia. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, dice en el mismo capítulo de Efesios capítulo 5. Ese es uno de los propósitos centrales. Y Dios quiere usar a un creyente de diversas formas, porque Dios es multiforme, Dios es creativo, usa al creyente de diversas maneras. Y dice, para que nos abra puertas. Entonces tenemos que pedirle a Dios para que nos abra puertas. Y quizás alguien diga, sí, pero quizás hay gente que le está pidiendo a Dios que le abra puertas por un asunto de vanagloria personal. Y si eso es así, tenemos que pedirle a Dios que corrija esa vanagloria y orgullo en la vida de nosotros. Pero la principal razón de por qué tenemos que pedirle a Dios, de por qué usted como cristiano tiene que pedirle a Dios que le abra puertas, no es para la exaltación suya o para que la gente sepa quién es usted, sino para que ese don y ese ministerio que Dios ha depositado en usted sea de edificación para mucha gente. Ese es el propósito central, es la gloria de Dios en todo eso. No es la gloria personal de nosotros, porque esto se trata de Dios, no de los predicadores. Dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Entonces, por último, hermano, todos los libros de la Biblia son maravillosos. La misma Biblia dice que toda palabra de Dios es inspirada por el mismo Dios y es útil para enseñar. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay libros de la Biblia que son extremadamente especiales.
Este libro, específicamente de Colosenses, es un libro muy especial y solamente tiene 4 capítulos. Es un libro muy corto también, pero es tan especial porque nos muestra a Jesucristo en todo su esplendor. Muestra a Jesucristo como el que vino para lograr esa reconciliación del ser humano y Dios. Y ese es uno de los propósitos de esta carta de los Colosenses. Así que Dios les bendiga grandemente a cada persona que está viendo este mensaje o verá este mensaje. Que el Señor les bendiga. Y recordemos que aquí el centro de todo esto es Jesucristo. El único protagonista de esta historia se llama Jesús. No hay otro protagonista. Que el Señor les bendiga grandemente y hasta una próxima. Y para cerrar, quiero realizar una oración por cada persona que ha estado mirando este mensaje, pero también una oración a nivel general. Gracias, Señor, por permitirme una vez más poder hablar de tu palabra en este espacio. Te pido, Señor, para que usted bendiga en gran manera a cada persona que ha estado mirando o que va a ver este mensaje. Te pido para que sea edificado en gran manera. Te pido, Señor, para que usted nos ayude a estar cada día más aferrado a Jesús. Te pido por todas esas personas que realmente no te conocen, que sienten un agrado hacia ti, pero no te conocen. Te pido para que esas personas usted le alumbre su entendimiento y ellos puedan entender la necesidad que tienen de usted en su vida, que puedan servirte en algún momento. Que eso sea así, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a seguir aferrados a ti todo el tiempo. Que eso sea así en el nombre poderoso de Jesús. Amén.